Muy bien, bueno, los vuelvo a saludar, muy bienvenidos, feliz día para todos. Mi nombre es Paula Eliana Luqui y bueno, este es el segundo taller que vamos a realizar de psicobioneurodecodificación de las emociones y hoy vamos a hablar de los códigos encriptados o las emociones encriptadas en base a las distintas posiciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Las posiciones que adoptamos en el espacio. Antes de compartirles pantalla, les cuento que a partir del martes 5 de septiembre vamos a comenzar un curso de 6 meses, todos los martes a las 17 horas de Argentina, donde vamos a ver, bueno, varios conceptos de la biodecodificación y vamos a armar a lo largo de la cursada una historia clínica, pero desde el punto de vista energético, para que ustedes puedan primero autoevaluarse y después a partir de estos datos, si atienden consultas o si dan el curso, puedan atender a otras personas, ¿sí? Igual siempre en espiritualidad hablamos de que los procesos de sanación siempre empiezan por nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros logramos entendernos, conocernos, volver a nuestro centro, ¿sí? Somos capaces de conocer a los demás, de interactuar de forma saludable con los demás. Por eso es tan importante que aprendamos a entender el lenguaje de la vida, a entender el lenguaje emocional. En la tercera dimensión, como les dije en el taller anterior, es todo simbólico y todo en nuestro entorno, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro dinero, va a estar hablando de nosotros, ¿sí? Nosotros, si vamos a nuestro origen, a quienes somos en nuestro origen, nosotros somos creadores, ¿sí? Tenemos poder creativo. Lo que pasa es que nos olvidamos de que tenemos ese poder porque a medida que crecemos nos vamos llenando de informaciones que nos hacen olvidar de quiénes somos, ¿sí? Hay algunos textos espirituales que hablan que la mayor enfermedad que nosotros podemos llegar a tener es que nos olvidamos de cuál es nuestro verdadero origen, ¿no? Entonces, todas las observaciones desde la filosofía y la espiritualidad lo que buscan es que cada uno de nosotros se reencuentre con el gran ser de luz, que es con el gran maestro interno que tiene, que lo va a conectar a su vez con la inteligencia infinita, con Dios, con el cosmos, y ese mismo maestro, sí, cuando lo empezamos a escuchar, cuando nos permitimos ser guiados, cuando activamos esta sabiduría interior, nos va a ir guiando, ¿no? Para evolucionar como alma. Se dice que la Tierra es como un planeta escuela donde venimos a evolucionar distintas cosas. Y el tema del cual vamos a hablar hoy, porque primero quiero contarles, eh, vamos a ver la posición desde distintos lugares, ¿sí? Cuantos más ángulos nosotros tenemos para ver un tema, eh, vamos a poder eh, tener más amplitud respecto a lo que entendemos de ese tema. Así que la posición la vamos a ver. Ahora, esperen que les voy a compartir pantalla. Desde el punto de vista de, bueno, ¿qué es? Desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de la construcción de la posición desde que nacemos hasta que se desarrolla nuestro sistema eh, músculo-esquelético, que es lo que nos va a dar la postura en el cuerpo, y lo vamos a ver desde las emociones, ¿sí? En definitiva, nuestro cuerpo responde, o sea, es una manifestación de lo que pensamos y lo que sentimos, ¿sí? Nuestro cuerpo nos va a mostrar, cuando nosotros lo empezamos a escuchar, cuando empezamos a prestar atención, qué es lo que nos está pasando internamente, ¿sí? Nosotros, el problema que tenemos a veces es que vivimos en automático, vivimos como robotitos que van, ¿sí? Haciendo todo, y a veces nos sentimos mal y no le prestamos atención a que nos sentimos mal. Decimos, bueno, ya va a pasar y seguimos, seguimos, seguimos. Otro mecanismo de la mente es que si nos pasa algo que nos resulta negativo o que nos incomoda, culpamos a otros o esperamos que alguien nos venga a solucionar el problema, ¿sí?
Esos son como somos como en ese punto un poco adolescentes cósmicos que no nos hacemos responsables de nosotros mismos. Por eso es tan importante tomar sabiduría, empezar a aprendernos de nuevo, a reinterpretarnos, a empezar a mirarnos desde otro lugar y ver la vida desde otro lugar para entender que nosotros tenemos la capacidad de modificar las cosas a nuestro alrededor mucho más de lo que uno a veces piensa, ¿no? Bueno, vamos a empezar sin más con el tema. Bien. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es conceptualizar. Nosotros cuando hablamos de posición en el espacio, ¿sí? Tenemos una posición que está relacionada a uno mismo, tenemos una posición respecto al ambiente, por ejemplo, si hubiera un terremoto o nosotros, a ver, esperen que voy a silenciar acá el micrófono, así no hay... cuando lo encuentre, a ver. Bueno, si no, traten ustedes de silenciar los micrófonos, igual si tienen preguntas las van anotando y acá, y cuando terminamos, antes de terminar, me hacen todas las preguntas o las dejan escritas en el chat. Bueno, les decía, primero, como concepto, la posición está en relación a nosotros mismos. Nosotros tenemos un tono en los músculos, nuestro sistema nervioso tiene sensores que hacen que nosotros podamos ubicarnos en el espacio, ¿sí? Que va a estar la gravedad. Nosotros tenemos sistemas que nos equilibran, que la mayoría tienen que ver con la visión y la audición, y eso nos va a dar una posición en el espacio. Después tenemos la posición respecto al ambiente. Y el ambiente puede ir variando, pero nuestro cuerpo siempre va a tender a adaptarse al medio ambiente, ¿sí? Y después tenemos la posición respecto al campo gravitatorio. Otra forma de ver las posiciones en el espacio tiene que ver con las emociones. Como les decía recién, este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se fueron tomando personas con distintos estados emocionales y esto se usó para hacer una escala con colores, ¿sí? A nosotros nos cuesta mucho identificar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque hay cosas que cada uno las siente diferente. Se dice que las emociones son subjetivas. Por ejemplo, nosotros en medicina tenemos escalas de dolor y, por ejemplo, un parto que genera mucho dolor, no todas las mujeres lo viven de la misma manera. Entonces, el dolor va a ser una experiencia subjetiva a la persona que lo está experimentando. Por eso a nosotros nos cuesta tanto entender, bueno, qué es el dolor, qué es la tristeza, qué es la vergüenza, qué es la sensación de rechazo, cuándo estamos alegres o cuándo estamos eufóricos. Las emociones desde muchas escuelas se las asocia con colores, ¿sí? Este estudio lo pudo mostrar en el cuerpo, pero nosotros en biodecodificación vemos que cada color está asociado a una emoción. Las emociones son energías y las emociones junto con el pensamiento constituyen las creencias y lo que creemos nosotros lo creamos, tanto hacia afuera como hacia nuestro propio cuerpo, ¿sí? Bueno, podemos ver las posiciones respecto a cómo a través del tiempo, ¿sí?, se fueron generando. Tenemos la postura filogenética y la postura ontogenética. La filogenética nos muestra la imagen que ahora les voy a mostrar, desde el neandertal, vieron que está todo encorvadito, hasta el Homo sapiens. Nosotros vamos como modificando nuestra forma del cuerpo, nuestra posición en el espacio a lo largo del tiempo en base a la evolución. De hecho, esto se dice que ocurrió porque nos fuimos adaptando el cuerpo se adapta a todo, ¿no? Entonces nos adaptamos a los cambios climáticos, nos adaptamos a distintas formas de alimentarnos, de relacionarnos, etcétera, ¿sí? Cuando fue evolucionando el cerebro, la mente,
dicen desde la filogenética, empezamos a utilizar más la motricidad fina y no tanto la fuerza bruta, y entonces el cuerpo fue cambiando, ¿sí? Porque necesitábamos funcionar distinto. En vez de estar picando piedras o cazando tigres de Bengala, empezamos a hacer la costura, a armar cosas, utensilios, ¿sí? Y todo eso fue modificando, o sea, cuando cambia el cerebro, cambia el cuerpo. Este sería como el gran concepto. Y desde la ontogénesis nosotros tenemos cómo cambia nuestra posición desde que nacemos hasta que somos adultos, ¿sí? Y ahora, esto es lo más importante, creo, de la charla de hoy, que les tiene que quedar clarísimo, porque si ustedes entienden esto, después van a entender cualquier libro que les esté hablando de emociones respecto al cuerpo, ¿sí? Nosotros cuando nacemos, ¿sí? Se dice que tenemos un desarrollo céfalo-caudal, ¿sí? Y nuestros músculos, hay algo que, empecemos por acá, hay algo que se llama fascia que tienen los músculos, que es esto blanquito que está alrededor del músculo, que son como una bolsita que contiene al músculo, ¿sí? Bueno, cuando nosotros nacemos, la fascia no está desarrollada. Todo esto blanco que está acá no está. Es como si fuera todo rojo, ¿sí? Por eso si uno, no sé si les pasó de estar con bebés, etcétera, yo en uno de mis roles me desempeño como neonatóloga y médica pediatra, entonces estoy en contacto constante con bebés. El bebé cuando nace es blandito, ¿sí? Uno lo toca y tiene un tono que es más bien un hipotono, es bajo el tono, y los músculos son blanditos. De hecho, eso a veces les da un poco de miedo a las mamás, porque parece que se va a romper el bebé, ¿no? Y nosotros cuando nacemos somos todos así. Todo está en desarrollo, el cerebro, el sistema digestivo, el sistema circulatorio y también los músculos, ¿no? Bueno, de hecho el niño cuando nace, a nivel motor, tiene reflejos motores, tiene ciertos movimientos arcaicos, pero no puede sostener la cabeza, ¿sí? Los brazos están en flexión o extensión, pero si bien puede agarrarte un dedo, no es que lo hace con la intencionalidad de agarrarte, ¿sí? Sino que es todo más bien un reflejo. Entonces, en nuestros primeros meses, que esto lo explica la ontogénesis y se habla también en pediatría, se recomienda, por ejemplo, que se armen mantitas de contención, ¿sí? No sé si vieron algún video o tuvieron contacto con algún bebé, pero se arman, esto se ve mucho en el norte, que se arman mantitas para contenerlos. Si están, por ejemplo, internados, se arman los nidos en la incubadora, que se arma como con una almohada, se arma como una U, ¿sí? O una semiluna, donde el bebé puede apoyar los pies, ¿sí? Entonces siempre se tiende a esto de buscar contenerlo. ¿Y por qué? Porque el ser, el alma que llega a ese cuerpo, todavía no entiende qué está pasando. Nosotros, hasta que entendemos lo que está pasando, tiene que desarrollarse nuestro cerebro, ¿sí? Es como que el cerebro está en blanco, como una computadora que a vos te la dan en blanco y empieza a tener distintas informaciones. Así como el neandertal se fue adaptando según el clima, los ruidos, esto, aquello, el ser humano cuando nace también, en base a las informaciones que le llegan a través de los 5 sentidos y en base a la relación afectiva que tiene con sus cuidadores, en lo ideal, bueno, si está su mamá y su papá, pero no siempre esto es así, va a ir tomando información de los 0 a los 7 años. Nosotros somos como una esponja, después esto puede quedar a lo largo del tiempo, pero somos como una esponja de información que todo lo que ocurre lo vamos captando y nuestro cerebro lo va procesando. Y esto queda la mayoría a nivel inconsciente, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos todos estos músculos, en vez de tener esto blanco, tendrían muy poquito de esto blanco y serían más rojo. El rojo, los músculos, los huesos, la sangre, la piel, todo eso está relacionado al chakra 1, ¿sí? Al chakra raíz. El taller pasado hablamos un poco de chakras, y tienen la charla de chakras en la página nuestra de YouTube, ¿sí?
Pero los chakras básicamente son centros energéticos que tenemos a lo largo de la columna vertebral y cada uno rige un sistema de órganos, un sistema de emociones y un sistema de pensamientos. El chakra de la raíz, que es el primer chakra, es de color rojo, está relacionado con la madre, está relacionado con el dinero, con el trabajo, con nuestras relaciones y con nuestra propia relación hacia nuestro cuerpo, el autocuidado, digamos, ¿no? Eso lo enseña mamá. Si vamos un poquito más arriba en la conciencia, esto tiene que ver con la energía femenina, ¿sí? Nosotros, uno de los conflictos que se nos generan es porque asociamos energía femenina a mamá, o a todas las, y después a todas las mujeres, ¿no? Y si tu alma está en cuerpo mujer, también vas a asociar lo que viste de mamá, lo que viste de la abuela, de la tía, de la prima, a lo que es ser una mujer, ¿sí? Pero la energía femenina es una cosa, la energía femenina y la energía masculina, todos tenemos las dos energías, ¿sí? Y tomar sabiduría respecto a qué es la energía femenina y la energía masculina en el largo plazo, lo que hace es que nosotros podamos ir evolucionando o conectándonos a estas energías en orden, se dice, ¿sí? Bueno, entonces, a medida que el chico se va desarrollando, va creciendo la fascia, ¿sí? Se va desarrollando la fascia. Y a partir de esto se genera la hipótesis o la teoría de que el cuerpo, según la información que reciba del entorno, va a ir tomando distintas formas, ¿sí? Vieron que si ustedes se ponen a observar los cuerpos en la calle, van a ver que hay distintos tipos de cuerpo. Hay gente más delgada, gente más como que está más encorvada, gente que tiene el pecho hacia adelante. Ahora les voy a mostrar otra imagen. Acá, ¿sí? Nosotros podemos ver distintos tipos de cuerpos. Y estas formas del cuerpo tienen que ver con toda la información que ese chico, que tenía los músculos en ceros y el cerebro en blanco, ¿sí? O sea, si lo biodecodificamos, nosotros cuando nacemos tenemos pureza, ¿no? Porque el blanco está asociado a la pureza y el rojo está asociado a la pasión con pureza, ¿no? A esto de la conexión a la vida desde el deseo, pero puro, un rojo puro. Y después, bueno, va a depender la información que va llegando a ese cerebro, cómo va a armarse el cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo siempre va a responder a un estímulo de lo que nosotros estemos leyendo de la vida. Se dice, como les decía en el taller pasado, que lo dice una de mis maestras y a mí me ayudó muchísimo a entender, que nosotros venimos al rayo al revés. Rayo por los colores, colores por las emociones. Entonces nosotros venimos a familias, y esto también lo explica esta autora Liz Bourbeau, que vamos a hablar más adelante, venimos a familias que son el rayo al revés, es decir, que si venimos a trabajar, por ejemplo, eh, el desapego, les decía la clase pasada, vamos a venir a familias muy apegadas. Venimos a trabajar el autoestima, vamos a venir a familias que tengan una herida de rechazo o de abandono, ¿sí? Nosotros venimos al rayo al revés. Entonces, nuestra alma queda marcada y nosotros, como deseo, tenemos salir de ahí, liberarnos de eso. Eso es como el impulso, ¿sí? Que nos lleva a querer producir cambios, pero mientras no tenemos conciencia de esto, a veces la pasamos mal porque no entendemos qué nos pasa, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, nuestra posición en el espacio se constituye por la información que nosotros recibimos y después por la información que nosotros vamos teniendo internamente, ¿no? Dependiendo cómo nosotros leemos la vida, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del estrés, que usa hay un médico muy conocido que está en las redes, no sé si lo conocen, el doctor Puch. Bueno, él cuenta en algunas de sus conferencias el ejemplo del tigre, ¿no? Y del estrés.
Si nosotros tuviéramos un tigre acá adelante, nuestro cuerpo se contraería para salir corriendo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nuestro jefe en el trabajo representa ese tigre de Bengala, nosotros en nuestra mente lo significamos como un gran peligro, ¿sí? Ahora en un ratito respondo las preguntas. Vayan, anótenlas para no olvidarse. O anótenmelas acá en el chat. Nosotros cuando percibimos peligro, nuestro cuerpo se va a tensar, ¿sí? Igual que si tuviéramos enfrente un tigre de Bengala. Ahora, si eso se sostiene en el tiempo, si nosotros todo el tiempo vemos cosas que nos asustan, entonces lo más probable es que estemos contracturados todo el tiempo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo va a formarse en base a las emociones que nosotros tengamos. Esto, si lo saben entender, es súper importante, ¿sí? Porque esto significa que si nosotros logramos sanar nuestras emociones, si nosotros logramos o practicamos conectarnos a la inteligencia infinita, a Dios, al cosmos, a la energía, no sé si practican Reiki los que están acá conectados, pero bueno, Reiki es una de las técnicas. Hay muchas técnicas que nos han dejado desde la sabiduría ancestral para generar esta conexión, ¿no? Con las emociones elevadas, las emociones en frecuencia alta, que nosotros las bajamos y cada vez nuestro centro se va volviendo más amplio y más receptivo a esas emociones sanas. Entonces, si nosotros permitimos que eso actúe en nosotros y tomamos sabiduría y vamos modificando nuestra mente, que puede llevar mucho tiempo esto, los monjes, lo repito siempre para que no subestimen el proceso, ¿no? Eh, Hablan de 100.000 horas de meditación, hablan de muchos años de estudio, ¿sí? Imagínense que los monjes están 10 años, a veces más, en los templos para tener un equilibrio en su mente, en su cuerpo y sus emociones, ¿sí? Y nosotros también estamos llamados a esto en esta era porque hay mucha de esa información que está abierta al público, que antes nuestros ancestros no lo tenían tan accesible, salvo, bueno, que hayan nacido en un monasterio. Y todas las filosofías espirituales hablan de esto de conectarse a una fuente pura de emociones y bajarlas. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que nosotros tenemos una parte lumínica y una parte egoica, ¿sí? Entonces, esa parte egoica rechaza todo lo que sea sanación. Hay personas que siempre dicen que quieren estar en paz, pero cuando logran la paz, enseguida van y buscan algún problema porque no se bancan estar sin conflictos, ¿sí? Me ha pasado un montón eso. Nosotros, nuestra mente no acepta o no resiste la sanación, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos esto de antemano porque va a haber resistencias. Cuando entramos en un camino de sanación, cuando entramos en un camino de autoconocimiento, van a aparecer las resistencias. Y nosotros lo que tenemos que hacer, al menos yo les cuento desde lo que me hizo bien, lo que me sirvió, es esto bueno, seguir adelante, seguir buscando, ¿sí? Va a haber momentos que nos vamos a desanimar, que no queremos entrar a clase o que queremos otra vez empezar a conectarnos con energías de desorden, pero siempre volver a empezar, ¿no? Volver a sentarnos a respirar, a meditar, hacernos nuestra sesión de Reiki, hacer nuestros 20 o 30 minutos de yoga, ¿sí? O lo que a ustedes los conecte en su sendero con estas emociones superiores, ¿sí? Pero esto es fundamental. Si nosotros logramos aceptar las emociones que Dios tiene para nosotros, que son emociones de frecuencia alta, nuestro cuerpo puede sanarse, ¿sí? Y esto
empieza de adentro para afuera, de afuera para adentro. Como les decía al principio de esta charla, podemos verlo desde distintos ángulos, ¿sí? Bueno, bien, ¿la postura de qué depende? Cuando decimos postura, por lo que venimos hablando hasta ahora, podemos inferir que tiene que ver con el chakra 1, ¿sí? A ver, espera que vamos a silenciar acá. Bien, bueno, entonces, la postura tiene elementos activos y elementos pasivos. Los huesos, los ligamentos y la fascia, que era este epitelio que vimos acá, ¿sí? Que recubre al músculo. Bueno, eso es el sistema facial y se desarrolla los huesos, los ligamentos, los músculos desde que somos bebés hasta que somos adultos, en base a la información que vamos recibiendo, ¿sí? Y como elementos activos tenemos los músculos. Tenemos los antigravitatorios, que son los eh, músculos que están en un semitono continuo, ¿sí? Imagínense que si nuestros músculos perdieran la tensión, nos desarmaríamos, ¿sí? No podríamos mantenernos eh, parados o sentados. Si perdiéramos el tono muscular base, que es un tono muscular basal, se nos derrumbaría todo el cuerpo, ¿sí? Y tenemos grupos musculares que se ocupan específicamente de esto y también tenemos músculos tónicos, ¿sí? Que son los que nosotros activamos a conciencia. Esto también lo llaman el sistema piramidal y extrapiramidal en el cuerpo, ¿no? Que va a manejar desde el cerebro distintos músculos. Bueno, la musculatura tónica, ¿sí? Cuando hay una alteración, se pone más dura de lo normal, tiene hipertono, y cuando hay hipertono, imagínense que si yo eh, cierro así los puños, ¿sí? Es como que la mano se acorta, ¿sí? Suponiendo que la mano fuera el músculo, ¿no? Y la musculatura fásica, cuando hay problemas a nivel postural, van a tender a debilitarse. Entonces, cuando nosotros estamos muy contracturados, por ejemplo, tiene que ver con desajustes o desequilibrios en nuestra musculatura, pero eso nosotros lo tenemos a nivel inconsciente, salvo que nos conectemos al cuerpo. ¿Y cómo nos conectamos al cuerpo? Bueno, tomando conciencia. Esto es como un primer paso, ¿no? Decir, bueno, tengo músculos, tengo tendones, tengo huesos, hay una fascia que recubre a los músculos, mi cerebro está manejando todo esto. Y después, bueno, al final vamos a hacer un ejercicio para que se conecten, ¿no? Con su cuerpo un poco más. Pero una de las formas es tomando conocimiento respecto al cuerpo que habitamos, ¿no? Bueno, la postura tiene varios factores. Ya hablamos de que las emociones afectan al cuerpo, ¿sí? Las emociones son la información energética que nosotros recibimos y emitimos. La recibimos a través de símbolos. Nuestro cerebro es el que decodifica esas emociones o energías y genera una nueva emoción. Esa emoción va a impactar en nuestro cuerpo, va a impactar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en todo, ¿sí? En todo lo que nosotros vemos en el mundo material. La emoción es como lo que pone en marcha la manifestación de las cosas, ¿sí? O la materialización, la solidificación de eso. Entonces, si nosotros tenemos una creencia, pensamos, sentimos algo, eso nos lleva a una acción y esa acción va a solidificar. A ver. Bueno, después tenemos factores biomecánicos.
que esto tiene que ver con nuestro sistema en sí, igual que los neurofisiológicos, ¿sí? Los mecánicos son los músculos, los huesos, los tendones, la fascia, y los neurofisiológicos es nuestro cerebro que está, digamos, tomando información, la traduce y va a dar una respuesta física, corporal, para que nuestro cuerpo se equilibre. Nosotros ahora estamos hablando de la posición, pero esto ocurre en todos los órganos de nuestro cuerpo. Yo quiero volver a resaltar este concepto de que somos un ser integral, ¿sí? Muchas veces para estudiar algo nosotros lo separamos, lo vamos viendo de a pedacitos para ir entendiendo, pero todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y esto también es súper importante que lo entiendan. La mente, las emociones, lo que ocurre en la materia que habitamos, ya sea en nuestro cuerpo o nuestros entornos, está íntimamente relacionado. No es que el cuerpo está por un lado, la mente está por el otro y las emociones por otra. O el sistema muscular y la posición en el espacio está por un lado y el estómago y los intestinos están por el otro y la respiración está por otro. No, está todo ocurriendo al mismo tiempo. Tengamos o no conciencia de ello. Por eso las técnicas de introspección, de meditación, de conectarnos a nosotros mismos, nos ayudan a reconectarnos con esto, de lo cual no tenemos conciencia, ¿no? Por eso se habla de despertar de la conciencia, de tomar conciencia, de volver a nosotros mismos, a nuestro centro, a conectarnos, a aumentar nuestros canales de recepción de energía, ¿sí? Y como dije en el taller 1, todos estamos conectados a Dios, al cosmos, a la energía. Ahora, cuanto más trabajemos esta parte lumínica, esta parte espiritual, esta parte del ser, ¿no? Vamos a ir cada vez aceptando más de toda esta abundancia energética, emocional y por lo tanto que se traduzca en algo material, ¿no? Bueno, bien, entonces, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Ahora, si nosotros hacemos un eje cartesiano donde nos podamos ubicar, esto no lo tengo anotado acá, pero en biodecodificación decimos que el lado derecho del cuerpo tiene que ver con la energía yang, con la energía masculina, y el lado izquierdo del cuerpo tiene que ver con la energía yin, con la energía femenina. Si nosotros nos paramos en este eje cartesiano y miramos hacia adelante, la parte anterior de nuestro cuerpo tiene que ver con la energía femenina y la parte posterior tiene que ver con la energía masculina. Me disculpo, al revés. La parte posterior tiene que ver con la energía femenina y la parte anterior con la parte masculina. Me disculpo. Tachen ahí porque... bueno, a la vez, si nosotros miramos arriba y abajo, arriba sería la energía yang y abajo sería la energía yin o femenina. Y esto también se asocia con el pasado o el futuro. Todo lo derecho tiene que ver con el futuro, todo lo izquierdo tiene que ver con el pasado, todo lo que ocurre atrás en nuestra espalda tiene que ver con el pasado y todo lo que ocurre adelante tiene que ver con el futuro. Esto anótenlo porque a medida que avancemos después de los talleres en nuestro curso, van a ver que estos conceptos les van a ayudar un montón a entender. A mí me pasó así, ¿no? Me quedé fascinada de decir, wow, ¿no? Cómo todo está diseñado, cómo me ama Dios, cómo me aman los guías, que diseñan todo para que yo pueda ir entendiendo, ir destrabando, ¿no? Ir evolucionando. Y esto es lo que quiero transmitirles, ¿no? A mí la biodecodificación es una herramienta que me fascina porque nos ayuda a aclarar nuestra visión, ¿no?
amplía nuestra mente y nos aclara la visión. Bueno, volviendo a las posiciones, entonces, primero esos conceptos, derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. En la derecha el yang, la izquierda el yin, adelante yang, atrás yin, abajo yin, arriba yang. Yin femenino, yang masculino. Después vamos a profundizar en qué significa cada una de esas, ¿no? Pero por ahora me gustaría que se acuerden de eso. Bueno, según este autor que está en una, bueno, ahora no me acuerdo el nombre del autor que explicó esto, pero lo explican desde la fisioterapia, lo usan mucho los osteópatas, lo usan mucho los kinesiólogos, los fisioterapeutas. Bueno, nos hablan de que las emociones podrían ser estas cuatro, ¿no? La alegría arriba, la tristeza abajo, la rabia y el odio hacia atrás y el miedo, perdón, el odio y la rabia hacia adelante. Me faltó poner acá una personita como para aclarar, vamos a hacer eso. A ver, vamos a insertar a una persona, a ver, para que ustedes se den cuenta para dónde está mirando. A ver, persona parada. A ver. Eh, bueno, no estaría, porque quiero que esto quede claro. A ver, parada hacia la derecha. Acá, genial. Bueno, entonces, esto sería así, ¿no? Si nosotros estuviéramos parados en el centro de este eje cartesiano, ¿sí? El miedo estaría atrás nuestro, el odio hacia adelante, la alegría hacia arriba y la tristeza hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos miedo, nos retraemos, ¿sí? Y o nos desmayamos y salimos corriendo o atacamos, ¿sí? Ahí el miedo se iría para atrás y para adelante. Cuando tenemos mucho odio, ¿sí? O bronca, nosotros solemos atacar. Esto se basa casi siempre, son emociones que se relacionan al reino animal, porque nosotros cuando hablamos de ego, hablamos de alma animal también, según los cabalistas, ¿sí? Creo que eran los, no estoy muy segura de eso, pero tenemos un alma animal o un alma ego y un alma lumínica, ¿sí? O un espíritu, el ser, que es la parte de la divinidad que habita en nosotros. La parte egoica tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿sí? Con la parte más arcaica, con la información que traemos del pasado. Eh, y eso está en nuestra psique, ¿sí? En nuestra alma también. Nuestra alma es como una grabadora que va grabando todo a través de las vidas, si es que creen en esto, y sigue grabando, ¿no? Y también ahí reside nuestra divinidad. Bien, bueno, entonces, en base a este eje cartesiano, lo que se explica es que según la emoción que yo tenga, y esto como hablaba antes, puede estar sostenido en el tiempo, ¿no? O puede ser una emoción, la emoción puede llegar, tener un pico y después se va. Generalmente las emociones tienen esos ciclos, pero si nosotros seguimos viendo algo que nos atemoriza o que nos genera odio y nosotros con la mente seguimos y seguimos y seguimos con esa idea, podemos replicar el odio todo el día, o el miedo todo el día, o la tristeza todo el día, ¿sí? Y a veces pareciera que la emoción se instala sencillamente. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque cuanto más conocemos nuestras emociones, cuanto más eh, prestamos atención a nuestro cuerpo y más eh, entramos en este proceso de amar nuestro cuerpo, de amar el cuerpo que habitamos, de amar la mente que habitamos, de amar esta dimensión que habitamos, ¿sí? Volvernos a conectar con nosotros, con todo. Entonces nosotros eh,
empezamos a tener más acceso a regular nuestras emociones, ¿sí? Bueno, después, creo que esto se los había dicho, las emociones se dice que, vamos a poner a esta chica acá de vuelta, que seríamos nosotros, ahí está. Bueno, las emociones tienen que ver con mover, con motion, ¿sí? Mover, mover, conmover. Entonces, las emociones son energías en movimiento, ¿sí? Por eso, nuestro cuerpo, que les decía que los músculos se van a ir ubicando o formando por esta fascia, ¿sí? Que nos va a dar una estructura a nuestra posición en base a las informaciones que recibimos, y las informaciones son emociones encriptadas en distintos símbolos, ¿sí? Nuestro cuerpo va a ir tomando forma en una dirección u otra. En el estudio que se hizo con respecto a estas emociones, del miedo, la agresividad, la alegría y la tristeza, en fisioterapia, cuando nosotros tenemos alegría, imagínense que estaríamos como saltando de alegría, ¿vieron? Como que ya nos paramos distinto, estamos contentas. En cambio, si estamos tristeza, estamos como abatidos, estamos así caídos para abajo. Eh, a mí me sirve mucho tomar imágenes de distintas películas, ¿no? Imagínense un personaje que está triste, que está abatido, entonces el cuerpo está como caído hacia abajo. En cambio, la que está alegre está, ¿sí? Como que el cuerpo está erguido, tiene energía, puede saltar. Ahora, el que está agresivo, van a ver que en general este acto, cuando estamos enojados, como el boxeador, ¿no? Como que va para adelante, como que va con fuerza hacia adelante, pero desde una emoción desbalanceada, ¿no? Y cuando tenemos miedo solemos irnos para atrás o desmayarnos, o que el cuerpo esté en tensión pero estemos quietos, o salir corriendo pero para el lado contrario de la agresividad. Igual están en el mismo eje cartesiano por algo, ¿no? Acá estamos hablando de una polaridad emocional. A nosotros las técnicas espirituales, la sabiduría ancestral nos habla de situarnos en el centro, ser ecuánimes, ¿sí? Y esto es un proceso que lleva bastante tiempo, ¿sí? Igual cada alma tiene su ritmo, su tiempo. La idea de hacer estas formaciones es que a cada grupo de almas que va participando se le da cada vez más fácil, ¿no? Por eso se evoluciona la conciencia, lo hacemos entre todos esto. Bueno, otra cosa que dice, aparte de que la emoción es movimiento, este estudio, es que hay emociones frías y emociones calientes. La alegría y la agresividad se consideran calientes. Y fíjense que yo les dije que la energía yang o masculina estaba hacia arriba y hacia adelante, y la energía yang estaba hacia atrás y hacia abajo. Entonces la energía yang o femenina en desequilibrio tiene que ver con estas emociones de miedo o tristeza. Todas estas 4 emociones están en los extremos, eso significa que están desequilibradas. Nosotros, para ser equilibrados, que la palabra equilibrio nos cuesta un montón, ¿sí? Primero tenemos que identificar qué emoción tenemos, que eso ya nos lleva a todo un proceso. Después entender qué estoy pensando, o sea, de esto que está pasando para sentirme así. Entender que las emociones se generan en mi interior. Nosotros solemos pensar que un evento externo nos genera una emoción, pero es nuestra lectura de la vida lo que hace que nos sintamos de una forma o de otra. Porque, por ejemplo, no sé, para Gisela puede ser que tal cosa le genere alegría, y justo a María Elisa eso que a Gisela le da alegría le da miedo. Entonces, la situación va a ser la misma, pero nosotros, según la lectura, según la creencia que nos tenemos respecto a eso que está pasando en nuestro exterior, vamos a sentirnos de determinada forma, pero las emociones siempre ocurren en nuestro interior, son nuestras, nos pasan a nosotros, ¿sí? Cuando aprendemos a identificarlas, cuando aprendemos a contenerlas, ¿sí? O a liberarlas, ¿sí? Muchas técnicas espirituales tienen que ver con esto, con contención, como les decía con el bebé. La energía nos contiene, nos abraza y nosotros lo permitimos, nos dejamos, ¿sí? Cuidar por la energía cósmica.
Y también tiene que ver con la limpieza, ¿no? Hay muchos, el Reiki, por ejemplo, nos habla de que la energía nos limpia y nos abraza, es como el agua, ¿no? Un agua, como un agua de oro líquido que nos va cayendo. Hay muchas formas de ejemplificar. Buscamos siempre imágenes, pero en verdad las experiencias a veces no se pueden explicar con palabras y hay que vivirlas, y eso es lo que me gustaría, es uno de los objetivos de la formación de biodecodificación y del curso de reequilibración energética de octubre también, ¿sí? Bueno, entonces, estas serían una forma de definir las emociones. Ahora vamos a ver otras. Bueno, en base a cómo nosotros interpretamos la realidad, y ahora por eso vamos a hablar de la autora Liz Bourbeau, que lo estuve leyendo estos días, me pareció fascinante cómo ella explica las distintas heridas emocionales guardadas en nuestro inconsciente y cómo eso afecta nuestra posición en el espacio, ¿no? La postura de nuestro cuerpo. Eh, bueno, dependiendo, ¿sí? De la información que traigamos a nivel emocional, de las creencias que hayamos formado a lo largo de nuestra historia, nosotros vamos a tener distintas formas en el cuerpo, ¿sí? Y esto ocurre porque desde que éramos bebés, que el músculo estaba todo rojo, hasta que la fascia empezó a crecer, que era esa pielcita blanca que recubre al músculo, hasta que se va desarrollando todo nuestro sistema musculoesquelético en base a las informaciones que recibimos de afuera, llegamos a la adolescencia con determinado formato en el cuerpo. ¿Sí? Esto también nos invita a observar a la gente que está en nuestro alrededor. Ahora, cuando veamos esto que plantea esta autora, Liz Bourbeau, vamos a ver que nos dice ella que no todo es así, que lo van a ver exactamente igual, ¿no? En ustedes o en otro. Pero sí nos habla de grandes características que nosotros podemos identificar. A mí esta parte, la forma en la cual me lo enseñaron y lo aprendí, aunque me costó bastante, fue de animarnos a pararnos desnudos o desnudas adelante del espejo y mirarnos, ¿no? Si hay algo que tiene el cuerpo es que es muy honesto. Nosotros al cuerpo no lo podemos engañar, ¿no? Lo que sentimos y lo que pensamos se ve en el cuerpo, ya sea en un cuerpo sano, un cuerpo enfermo, o en la forma de nuestro cuerpo o en la posición de nuestro cuerpo. Entonces, un ejercicio es pararnos desnudos adelante del espejo y anotar nuestras características, ¿sí? Porque para empezar a amarnos, o sea, mirarnos, prestarnos atención, liberar el odio que a veces tenemos o el rechazo que nosotros tenemos a nuestro cuerpo es un principio de sanación. Entonces, si ustedes, a mí el ejercicio era lo siguiente, nosotras nos teníamos que mirar al espejo y ver qué sensación, qué emoción nos generaba mirarnos. Nos daba bronca, nos daba asco, nos daba vergüenza, nos sentíamos bien, contentas, y la mayoría de las mujeres tenían mucho rechazo por su cuerpo, y los varones también, ¿sí? Porque también está la percepción mental que nosotros tenemos de nuestro cuerpo. O sea, son muchos factores, como verán. Hasta ahora ya vimos 4 formas de, de ver la postura en relación a las emociones, a las informaciones que nosotros recibimos y cómo las procesamos. Bueno, esta autora lo que dice, habla de 5 heridas, ¿sí? Ella como que lo agrupa. Hay muchísimos autores que hablan de emociones, hay muchos textos, es un tema que, o sea, todo lo que se escriban muchos libros o hay mucha gente investigando es porque son temas que la humanidad, o sea, nos está mostrando, bueno, hay que evolucionar en esto, ¿no? Porque si hay tanta gente investigando de esto, significa que la materia la tenemos pendiente a nivel cósmico, ¿no? Entonces, bueno, esta autora
habla de 5 heridas que nosotros podemos tener desde la infancia. Les recuerdo esto del rayo al revés. Si nosotros lo vemos desde la observación espiritual, que a mí fue lo que me ayudó a entender, o sea, es como que cuando hace 4 años o 5 años empecé con la formación espiritual, me cerraron las cosas en retrospectiva, pude reinterpretarlas desde un lugar que dije, ahora entiendo. Y esto tiene que ver con la sabiduría. Y la sabiduría también es una emoción, es un rayo, es el color dorado. Esto lo vamos a ver más en profundidad en el curso. Eh, bueno, entonces, esta autora habla de 5 emociones básicas que se pueden llegar a grabar. Nosotros venimos al rayo al revés, es decir, que si nuestra alma viene acá a la Tierra a evolucionar algo, va a llegar a una familia que le va a activar la herida que le quedó pendiente de la vida anterior. Por ejemplo, si yo era una súper guerrera en mi vida anterior, lo más probable es que llegue acá al plano y mis papás sean súper guerreros. Esa es una emoción desequilibrada, agresiva, ¿sí? Entonces yo voy a buscar templarme, voy a tener la necesidad, ¿sí? De paz. O sea, si tu alma necesita evolución, si te llevó previa a la paz, la materia paz, viene una familia donde todos gritan, donde todos hacen lío, y ese alma quiere, pero quiere paz a toda costa. Entonces se nos activa la herida para que nosotros le prestemos atención a cómo vamos a hacer para esta vez aprobar la materia. Y podemos elegir prestar atención o vivir la vida haciéndonos como que no pasa nada, pero en algún momento la maestra vida te va a tomar prueba. Si vos sos buen estudiante, te van a tomar, esto lo dice un maestro mío, es genial, si vos sos buen estudiante, te van a tomar prueba, pero vos lo vas a poder resolver distinto, con otros recursos, con otras herramientas, con otra tranquilidad. Ahora, si vos venís pensando que todo pasa por casualidad y que qué sé yo, bueno, la maestra te va a empezar a tomar y a tomar y a tomar examen, ¿sí? Dale. Y sí, no hay problema, María Elisa, no hay problema. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y esto mismo plantea esta autora, ¿no? A ver por dónde lo anoté. Esperen, porque igual no vamos a llegar a ver todo esto. Pero bueno, ella lo que explica es que cuando venimos acá al plano, al planeta, venimos a vivir experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas. La aceptación tiene que ver con el amor, ¿no? Aceptar es amarnos en todas las experiencias, en todos los personajes que nosotros podamos transitar, ¿sí? Alcanzar el amor incondicional. Esto plantea las filosofías que hablan de las reencarnaciones. Y no hace falta, o sea, hay mucha gente que habla de vidas pasadas, hay muchas cosas que están de moda, que está bien, todo sirve, todos son pasos en la evolución, pero a veces nos quedamos con ver, bueno, quién fui en la vida pasada, qué me pasó, pero con esta vida, o sea, con lo que nosotros, si nosotros biodecodificamos todo lo que nos pasa hoy mismo, ya hoy tenemos un montón de cosas para aprender. O sea, la vida es como un cuaderno que nos está mostrando, bueno, en matemática me saqué un 10, en lengua me saqué un 5, ¿sí? Bueno, entonces, la filosofía que habla de las reencarnaciones, ¿sí? El alma va a venir y va a venir y va a venir hasta que evolucione, hasta que llegue al amor incondicional. El amor incondicional tiene que ver eh, con un amor hacia adentro, ¿no? Esto también lo dice uno de mis maestros, con el amor incondicional, con condiciones hacia adentro, volver a conectarnos con nosotros, hacer el camino interno, el camino interior, ¿sí? Ahora, cuando nosotros seguimos en ciclos de no aceptación, ¿sí? Que hay cosas que nos odiamos, que las rechazamos, que las repudiamos, que mirá tal lo que hace, que mirá que es la culpa de este, que es la culpa de aquel, que
que esto es injusto, que no sé qué, que bueno, que no, yo soy la peor del mundo, que mirá, todo lo hago mal, que no sé qué. Bueno. O nada, tengo miedo de todo, eh, todo lo hago desde el guerrero porque soy muy miedosa, o me esclavizo y quiero quedar bien con todos porque soy muy miedosa. Bueno, mientras nosotros tengamos estas emociones que son de baja frecuencia, y todas en un segundo, en cuanto nosotros aceptamos una emoción elevada, la podemos transformar, pero hay que trabajar, ¿no? Hay que entrenar para llegar a eso, pero se puede, o vivirla desde, poder contenernos desde otro lugar, ¿no? Bueno, mientras seguimos en la no aceptación, nosotros seguimos encarnando, ¿sí? Eh, porque cuando no aceptamos, lo que hacemos es multiplicar esto, ¿sí? Cuando nosotros echamos culpas hacia afuera, o estamos todo el tiempo quejándonos, criticando a otro, peleándonos con todo el mundo, ¿sí? O pensando que todo el mundo se pelea conmigo, la defensa y el ataque, ¿no? O cuando estamos esperando que alguien nos salve porque nosotros nos vemos como incapacitados eh, para conectarnos a Dios y desde ahí, ¿sí? Activar nuestro poder en su totalidad. Y siendo cada día nuestra mejor versión, ¿no? Activando nuestra mejor versión. Todos tenemos nuestra mejor versión, todos somos un ser lumínico, tenemos una divinidad interna que es sagrada, un pedacito de nuestro creador adentro nuestro, ¿sí? Y esa parte es perfecta. Pero el tema es conectar con eso y alimentarlo, porque en general, como no se ve, como no lo escuchamos, como no molesta, salvo que ya el alma esté molesta y te manifiesta una enfermedad en el cuerpo, que se te rompió el tubo de luz de la casa, bueno, no, hasta que no nos pasa no nos damos cuenta. Y esto nos pasa a todos, ¿sí? Entonces nos enojamos y armamos como una espiral hacia abajo donde vamos atrayendo cada vez más cosas negativas. Porque las emociones son algo que nosotros recibimos del exterior, pero también lo emitimos. Y dentro de las leyes del universo, de las leyes de la energía, se dice que todo lo que vibra de forma similar se atrae, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos vibrando en enojo, en odio, en miedo, vamos a traer más de eso. Si vos estás pensando, voy a tener un mal día, en el día vas a encontrar más de 10 motivos por los cuales tu día es malo, ¿sí? O cuando te enojas con alguien, vas a encontrar muchos más motivos para enojarte ese día. Esto no sé si les habrá pasado, pero es bastante, a mí me pasó un montón de veces. Eh, bueno, la autora habla de que las heridas se crean, ¿sí? Eh, Más allá de lo que nosotros estemos de acuerdo o no, ¿no? Porque es un tema del alma. No, si la vida es una, si la tierra es una escuela y la vida es nuestra maestra, y si Dios es el padre y la madre que nos manda acá a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la universidad o donde estemos, nosotros no le podemos decir al director de escuela, director, mire, yo quiero rendir matemática porque en matemática me va bien, pero lengua sáquemela porque no me va bien en lengua. Y no, no podemos hacer eso, ¿vieron? Entonces, el programa que trae el alma, la currícula de materias que nosotros tenemos que transitar, ¿sí? La tenemos que transitar. Entonces, nos vamos a tener provocaciones alrededor, vamos a tener informaciones que nos van a activar justamente eso que tanto nos molesta, para que nosotros nos busquemos el camino, empecemos a buscar a Dios, empecemos a buscar a Dios otra vez, nos acordemos, pará, yo vengo de allá, mi origen es estelar, mi origen es extraterrestre, y encontrar formas de comunicarnos de vuelta con él. Dice Paramahansa Yogananda que basta con orar de corazón a Dios, hablarle como un amigo, hablarle como para que nos responda. ¿Sí? Después nosotros si prestamos atención, y esto si me están escuchando seguramente ya les pasó, que oran, ¿sí? O preguntan algo y en la semana esa o en algún momento se les responde, ¿no?
Orar tiene que ver con esto, igual se puede orar hay varias oraciones, eso si quieren en algún momento lo vamos a hablar, pero la oración es tan simple como eso, como hablarle a un amigo. Y hay mucha gente que no lo dice, pero ora internamente y tiene una relación con el espíritu, ¿sí? No sé si nosotros hiciéramos una estadística, realmente cuántos son ateos y cuántos son creyentes, y yo creo que una gran mayoría te dice que son creyentes, ¿sí? Pero bueno, hay cosas que nos quedaron culturalmente que las tenemos que ir limpiando. Por eso ahora hay tantos maestros hablando de cómo orar correctamente, esto de ser agradecidos, de hablar, de tener más presente a la divinidad, al cosmos, porque eh, no, o sea, no solamente para ir y pedirle algo, sino también para generar un vínculo, ¿no? Esto se habla en angiología, se practica ahí, ¿no? Pero estamos hablando con toda la dimensión sutil. Entonces, nosotros venimos acá al rayo al revés, se nos activan determinadas heridas y son las materias que nos habían quedado pendientes de la vida anterior. Esto es lo que explica la autora, ¿no? Entonces, lo que no aceptamos, lo vamos a vivir para ver si esta vez lo aceptamos, lo entendemos, porque lo que no aceptamos es porque no lo entendemos. Sí, nosotros de hecho somos seres muy amorosos. Cuando nosotros discutimos con otro, peleamos o tenemos estos encontronazos, no es porque seamos malos, de ninguna forma. Nosotros somos seres de amor, somos seres amorosos. Pero cuando no aceptamos algo y estamos en guerra con ese algo, nos queremos evadir de ese algo con toda nuestra fuerza, es porque nosotros eh, no lo entendemos, no entendemos qué es lo que está pasando, ¿sí? Escuchaba a otro maestro que después si quieren les paso los videos, que es contemporáneo, que se llama Javier, que explicaba del curso de milagros que uno puede interpretar desde el juicio, desde sus creencias, desde el pasado, la vida, ¿no? O puede entender sus relaciones, ya sea, no importa lo que esté pasando, o como que alguien está creciendo en amor, o como que alguien me está haciendo una demanda de amor, ¿sí? El que se enoja, el que me critica, el que me dice que no me merezco algo, o qué sé yo, es un reflejo mío, es lo que, o sea, la vida te lo pone afuera porque vos no lo estás pudiendo ver en tu interno. Pero cada vez que hay un conflicto, si uno lo interpretara como, bueno, es una petición de amor, nosotros ahí tenemos la oportunidad de, de intervenir, ¿no? De contener, de dar una palabra que destrabe esa no aceptación, esa guerra. Nosotros, aunque no lo crean, la mayoría de nuestro cerebro no nos damos cuenta que hay otros, ¿sí? En verdad, cuando nos relacionamos, siempre nos estamos relacionando con nosotros mismos, ¿sí? No nos damos cuenta que hay otros. Eh, por eso a veces se necesita mucha introspección y meditación para empezar a sí relacionarnos de verdad con otros, escuchando al otro, dándole un lugar al otro, sin juzgarlo, ¿sí? Como si cada vez que viéramos a otro lo estuviéramos conociendo por primera vez. ¿Sí? Si bien en esta dimensión no hay una dualidad y no podemos dejar de juzgar, no significa que nosotros no podamos entrenarnos a través de la meditación, de la calma interna, eh, a limpiar, ¿no? Un poco todas las creencias y todo eso que está bien enmarañado en nuestras mentes y plasmado en nuestro cuerpo y en nuestra posición, que es lo que estamos hablando hoy, volviendo a, a centrarme, ¿no? Entonces, es fundamental entender cómo funcionamos, cómo funcionan nuestras emociones y volver a conectarnos a nuestro maestro interno que está conectado con Dios. Bueno, con Dios, el universo, la energía, como ustedes le quieran decir, porque cada uno tiene como distintas formas de vincularse con la divinidad. Bueno, entonces, estas 5 heridas, rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, dice la autora que es lo que
las 5 heridas principales que nos ocurren en la infancia, ¿sí? Dice que supuestamente no podemos tenerlas a todas, pero desde mi creencia, eh, sí, o sea, o al menos en mi experiencia, mientras leía lo que significaba cada una, he sentido cada una de estas, ¿sí? Igual nuestro cuerpo, ahora les voy a mostrar, ella lo asocia, bueno, por ejemplo, el cuerpo sería la máscara, ¿no? Por eso ella pone herida de rechazo, máscara del huidizo. Entonces, este sería como la fisionomía o el cuerpo de quien fue herido de rechazo. Son personas flaquitas, muy delgadas, que parece que tienen la piel pegada al hueso, ¿sí? Vos lo tocas y parece que es de piedra, porque tienen los músculos como rígidos, siempre están buscando escapar. Eh, Tienen los ojos chiquitos o alguna parte del cuerpo chiquita, porque es como que se sienten, o sea, ellos se disminuyen para desaparecer, ¿sí? Y la herida del rechazo, lo que cuenta la autora, es que muchas almas ya eligen padres que los van a rechazar, los dos padres, o sea, ni siquiera uno, los dos. Y a veces esto ya pasa desde el embarazo, entonces yo lo asociaba con que hay chicos que nacen de bajo peso o que nacen con un retraso intrauterino del crecimiento, que por algún motivo la familia los rechaza. Todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? Por eso nosotros con biodecodificación lo que hacemos es empezar a desencriptar las emociones, a ver cómo funcionamos para empezar a desenmarañar esto, a entenderlo, a ver lo que dice que el 98% de nuestros pensamientos es inconsciente, ¿no? Entonces, por eso lleva tiempo y un proceso entender. Generalmente el alma que viene a estos padres que la rechazan, también esos padres tienen una herida de rechazo. O sea que acá esto tiene que quedar clarísimo. Todo lo que vamos a ir viendo no tiene que ver con agarrarnos con nuestros viejos. Hay que honrar a todos nuestros ancestros porque gracias a la evolución de la conciencia, todo lo que han pasado de generación en generación, bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí, ¿sí? Entonces hay que honrar todo el sistema, todo es Dios, tenemos que empezar a aprender, a soltar, a perdonar, y esto también es complicado, ¿no? Pero al menos intentarlo, al menos decir, bueno, ¿qué es el perdón? ¿Cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para soltar? Y un poco el perdón tiene que ver con esto de entender que a los padres a los cuales llegamos, ¿sí? Son almas muy grandes, porque ponele que yo a vos te tenga que grabar el rechazo, ¿no? Porque a nivel del alma, de la parte divina que nosotros tenemos, esta información la sabemos, ¿sí? La sabe todo el... Pero cuando llegamos acá perdemos la memoria. Entonces, eh, pareciera que yo te estoy rechazando, pero en verdad el ser lumínico que soy no existe el rechazo en la luz, ¿no? En lo que es perfecto. Pero para que esto funcione como una escuela, esta es una de las explicaciones, ¿no? Es como para que podamos entender. De todas formas, hay conceptos que se entienden quizás en una meditación, reflexionando, haciendo una introspección. Esa es la intención de estas formaciones. Bueno, entonces, ¿tienen ojos pequeños o alguna extremidad que esté más pequeña? Bueno, la máscara o el cuerpo de la herida del rechazo tiene que ver con cuerpos muy delgaditos. Estas personas van a tener problemas con la alimentación, está íntimamente ligada con las emociones, entonces la autora dice que estos son los chicos que suelen tener problemas de anorexia, ¿sí? Que es como que dejan de comer para desaparecer. Ocurre mucho en los hijos de madre, o sea, cuando hay un rechazo de parte de la madre, ¿no? Dice igual esta autora que bueno, que en esta herida te rechaza el progenitor del mismo sexo, ¿no? En el caso del chico lo rechazaría el padre y en el caso de la chica lo rechazaría la madre. Pero bueno, esto pónganlo entre comillas
porque habría que ver esa alma en qué polaridad energética está, si femenina, masculina, yin, yang o cómo, ¿no? Bueno, entonces, estas emociones de rechazo, esta herida que generan estas emociones de rechazo, produce esta posición en el espacio, ese cuerpo, esa forma del cuerpo, ¿no? Bueno, se dice que el perfil, así en resumen, de, de esta posición en el cuerpo a nivel psicológico son personas que son perfeccionistas, ¿sí? Que no les interesa mucho lo material, viven en las nubes, es como que son muy mentales, porque no se quieren eh, quedar pegados con nada, ¿no? Por este miedo a que los vuelvan a rechazar y que la herida se vuelva a abrir. Incluso estas personas, cuando no ven que tienen esa herida del rechazo, lo van a ver en el exterior, o sea, van a encontrar amigos, compañeros de trabajo, jefes, parientes, situaciones en la calle que le puedan ocurrir, que le van a hacer volver a sentir ese rechazo, se lo van a activar. Si la persona no es consciente de esto que le pasa, le va a echar la culpa al exterior. ¿Sí? Le va a echar la culpa o a los compañeros o a esto, y encima se va a empezar a sentir mal, ¿no? Porque cuando uno se siente rechazado, no, se siente mal, quiere escaparse, no disfruta de la vida, ¿no? Y acá es donde está esto de Yang, que dice que hasta que no hagamos consciente el inconsciente, se manifestará afuera y nos parecerá que es un destino. Lo de afuera está para enseñarnos, ¿sí? Nosotros acá vinimos a aprender. Entonces, eh, el rechazo va a buscar siempre formas de huir, y si el que tiene esta herida inconsciente rechazara a alguien, se va a sentir súper mal, ¿no? Porque cuando se encuentra a sí mismo rechazando a un otro, eh, tiene un montón de culpa, ¿no? Y otra vez abre esa herida y la abre. Es como que nosotros nos cortemos la mano, dice la autora, y en vez de agarrar y curarnos la mano, ir al médico, ver qué nos pasa, ponernos los 7 días a ponernos, no sé, una medicación cicatrizante con el antibiótico, con la venda, con todo, nosotros busquemos esconder la mano para que no se nos note que tenemos la mano lastimada. O digamos, no tengo nada, ¿no es cierto? Entonces, a veces nosotros somos muy, nos cuesta mucho ver las emociones o las heridas que tenemos. Eh, pero las heridas forman parte de nuestra evolución, ¿no? Y de lo que tenemos que trascender. Ahora, en nuestro origen esto no. Cuando nos conectamos a nuestra parte, a nuestra divinidad, a nuestra energía, a nuestro ser conectado al todo, esto se va a ir disolviendo. Eh, pero bueno, hasta que no lo vemos, nuestra mente no acepta la sanación. Bueno, después ella describe al que tiene la herida de abandono, que también son así flaquitos, pero tienen además como que se les va encorvando la espalda a nivel del cuello, de los hombros, ¿sí? Y dice que este cuerpo es la máscara del dependiente, la autora. En la herida de abandono, lo que ocurre es que el niño de 0 a 7 años, en realidad ya dice de 1 a 3 años, ¿no? Se siente abandonado por alguno de sus progenitores o por los dos. Entonces, siempre va a estar buscando que alguien lo apoye, va a estar dependiendo de alguien, va a estar queriendo llamar la atención. Eh, o a veces en pro, o sea, como motivación de que los demás eh, le den atención o estén al lado de él, bueno, se va a hacer cargo de cosas que a veces no le interesa hacerse cargo, pero necesita un apoyo. O va a ir a un psicólogo o a un terapeuta a pedir apoyo
pero no está, ojo que no está pidiendo consejo, está pidiendo apoyo. Es decir, que no le importa en sí lo que le digan. Él nada más o ella quiere estar acompañado por otro. ¿Sí? Eh, esta persona, persona viene de máscara, ¿no? Persona, personalidad. Esta personalidad que surge de esta herida de abandono, eh, va a buscar otras personas que sean dependientes o va a intentar manipular a los demás para que digan, bueno, sin mí no puede, entonces depende de mí, ¿no? Esta gente que por ahí ayuda, pero no conectada a su ser, no desde el espíritu, sino que ayuda porque su mente le está diciendo, anda, ayuda. Así después, bueno, cuentan con vos, ¿no? O te tienen ahí. Eh, porque el que tiene la herida de abandono necesita siempre que haya alguien al lado, ¿no? Bueno, se asocia mucho a la postura de víctima, ¿sí? Se fusiona con los demás porque tiene miedo de hacerle lo mismo a otra persona, entonces se fusiona emocionalmente y bueno, esto hace que a veces se haga cargo de todas las emociones de todos, suelen estar muy tristes, le tienen pánico a la soledad, ¿sí? Suelen utilizar el sexo como manipulación, les gusta mucho tener espectadores, ¿sí? Gente que le esté encima. Igual la persona con herida de abandono y máscara de dependencia, paradójicamente se siente muy independiente. Siempre te hablan de que ellos son independientes, etcétera, etcétera, pero cuando se vinculan, ahí se activa la herida y empieza todo este. Pero bueno, hoy, nuestro tema de hoy en sí es cómo el cuerpo, a partir de las emociones, va tomando una forma en el espacio, ¿no? Y nosotros pensamos que el cuerpo que tenemos es de casualidad, no. Nosotros formamos a nuestro cuerpo en base a lo que pensamos y lo que sentimos. Y lo que pensamos y lo que sentimos tiene que ver con esta parte inconsciente, ¿sí? O a veces estas heridas que tenemos que ponerles luz y sanar, o sea, tomar conciencia es ponerles luz, es, bueno, vamos juntas al cuarto oscuro, vamos a abrir, vamos a prender la luz y vamos a ver qué es eso que tanto te asusta. Y de a poco, bueno, ir viendo, ir ordenando los cuartos de nuestra mente, ¿no? Eh, entonces, según lo que nosotros leemos de la vida, es lo que vamos a interpretar, la percepción esa va a generar una emoción y esa emoción se va a depositar en el cuerpo. Por eso cuando hablamos de equilibración energética o de sanación, siempre hablamos, bueno, salir a caminar, hidratate, esto de que les decía hace un rato de mirarse al espejo, empezar a darle atención al cuerpo, empezar a darle atención a nuestra mente, empezar a darle atención a lo que sentimos, tomarnos tiempo para nosotros, ¿sí? Eh, Dejar de vivir para afuera o esperando que los de afuera nos solucionen las cosas o nos suplan nuestras necesidades. Salir del estado de víctima tiene que ver con despertar a todo esto, darnos cuenta, ¿sí? Bueno, con respecto a la alimentación, ¿sí? A diferencia de la herida de rechazo, que tenía que ver con la máscara de la huida, ¿sí? La herida de abandono con máscara de dependencia tienen buen apetito, pero suelen a veces tener bulimia. Igual, tanto la herida de rechazo como la herida de abandono a nivel inconsciente está asociado también a un montón de posibles enfermedades del cuerpo, pero eso ya es un montón para hoy. Pero bueno, es muy interesante. Si quieren leer el libro, la autora se llama Liz Bourbeau. Bueno, como tercero nos habla de la herida de humillación que tiene la máscara del masoquista. Sí, son estas personas con piernas flaquitas y una espalda bien ancha y un torso bien ancho, ¿sí? Deben conocerse. Yo cuando fui viendo las imágenes se me vinieron personas a la mente, así que seguro se les viene ya alguien a la mente, ¿no? Bueno, los chicos que sufrieron esta herida en la infancia también se dice que ocurre cuando tienen entre 1 y 3, tenemos entre 1 y 3 años,
que es cuando nosotros empezamos a comer solos, empezamos después de los 2 años y medio a, bueno, ir al baño, empezamos a entender que nos podemos relacionar con el resto de la familia. Bueno, cuando venimos a padres que nos activan esta herida, ¿sí? Diciendo, mirá qué sucia, mirá qué sucio, qué cochino, hizo esto, hizo aquello, mirá, y se te ríen y se te burlan y no sé qué, y lo toman todo como una gracia, ¿sí? Bueno, la persona queda herida de humillación, pero ese alma ya venía con esa información para que se le active esta herida y después empiece a estudiar para ponerle sabiduría a la ignorancia que provocó esta herida y disolverla con el tiempo, ¿no? Bueno, dicen que la herida principal de la herida de humillación, la máscara es el masoquismo. Es esto de, son personas que se hacen cargo de todo el mundo, están siempre preocupados de que nadie se sienta mal, están atentos a todas las emociones de todos. Si a alguien le falta algo, no sé si conocen a alguien así, este, son súper simpáticos, desde afuera se los percibe como súper simpáticos, súper graciosos, siempre se están riendo de ellos mismos, de los otros, haciendo bromas, se ríen de sus defectos, pero esta máscara, ¿sí? Esconde una herida de humillación. Entonces, en verdad son hipersensibles, ¿sí? Cuando cualquiera les dice algún comentario despectivo, por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, ¿no? Porque nosotros no sabemos qué herida está batallando las personas que nos cruzamos, incluso si nos agreden o nos hacen algo que para nuestra mente es negativo, porque como les decía hace un rato, si lo interpretamos como un pedido de amor del otro, que eso después también lo podemos hacer con nosotros mismos cuando nos ponemos jodidos, ¿no? Si lo vemos como una petición de amor, está bien, por ahí ya el enojo se disparó adentro nuestro, pero podemos decir, bueno, elijo no reaccionar porque voy a estudiar por qué esta persona me provocó esto, ¿sí? Pero cada uno está como viviendo en su mundo, nadie es que viene y te hace algo a propósito, ¿sí? Y ahora, con este dato que ustedes tienen de las formas de los cuerpos, quizás pueden mirar así y detectar a alguien en su familia, detectar a alguien de sus amigos, de sus compañeros, incluso es verlo en su propio cuerpo. El cuerpo de cada, o sea, esto si hacen el ejercicio de mirarse desnudos en el espejo, desnudas en el espejo, van a ver cuál de todos estos se parece más, ¿no? Que yo eso también lo practiqué y me quedé así como, bueno, vamos a seguir trabajando en nosotros mismos, porque es complejo, pero a medida que vamos formándonos y cuando estamos preparados a escuchar estas cosas, el universo te manda el maestro, el libro, eh, pero bueno, es aprovechar la oportunidad que tenemos de estudiar para aprobar, ¿no? Para ver si esta vez aprobamos. Bueno, entonces, siempre piensa que tiene mucho cuidado de no lastimar a los otros, en general se hace cargo, si el otro se siente mal, piensa que fue su culpa, ¿sí? Eh, como vimos acá, son personas que con respecto a la alimentación comen mucho, o sea, son una persona que tiene muchísimo miedo y a la vez internamente se siente humillado o sea, muchas cosas le provocan, ¿no? Sentirse así. Entonces, a ver, espera que voy a silenciar acá. Acá. Bueno, esta herida nos habla de que estas personas, o sea, la autora dice que se sienten realizadas cuando se sienten libres, cuando no tienen que estar cerca de ningún compromiso, ¿no? Y que en general cuando se sienten libres, eh,
se exceden en todo, ¿no? En la comida, en comprarse cosas. Lo que está haciendo esta persona es que como tiene miedo, es como que está aumentando el espacio que ocupa, ¿no? Para que no lo molesten, para que no lo vuelva, para no volver a sufrir esa herida otra vez, que no se vuelva a activar. Que en principio, cuando nosotros no tenemos conciencia, bueno, pensamos que los demás nos están humillando, o hay situaciones que nos están humillando. Y atraemos todo eso, o sea, por ahí vos sos la que justo vas a comer y se te cae todo en el restaurante, llenás todo de fideos con tuco, o no sé, justo te reís y te sale el ronquido del chanchito. Cuando nosotros tenemos miedo de algo, lo manifestamos, lo atraemos, ¿sí? O viene alguien y te dice, vos, no sé qué, bueno, recibimos algún tipo de agresión porque nosotros nos estamos agrediendo cuando elegimos el miedo en vez de la fe. Entonces, como que atraemos más de eso, ¿no? Y después tenemos la herida de traición, que son los cuerpos más fit, ¿sí? Son personas de ojos grandes que muestran como mucha seguridad, como mucho desarrollo físico. Y esta autora habla de la máscara del controlador, ¿no? En las películas podrían asociarlo con ese que es el héroe de todos y qué sé yo, y va y genera mucha confianza, muy carismático, la gente en general lo quiere, pero en el fondo esta persona, o sea, no siempre sí, no siempre es no, esto ténganlo en cuenta, eh, pero nos habla de que internamente estas personas se sienten, tienen una idea, se sintieron traicionadas. Esto se forma en relación al complejo edípico, explica ella, donde él o ella se sienten traicionados por el progenitor. Como que no les dieron lo que ellos eh, pretendían, ¿sí? Se sintieron traicionados, como que la mamá o el papá los traicionó, ¿sí? O les hizo una promesa y nunca la cumplió, les dijo que iba a estar y no estaba, no sé, se me viene ahora a la mente en las películas esto que, no sé, el padre es un magnate y, y le dice al hijo, sí, o esto de las películas de abogados que están todo el día trabajando y qué sé yo, y le dice al hijo, sí, voy a ir a verte al partido de fútbol, o a la hija, te voy a ir a ver al partido de hockey, y después nunca va, ¿no? Bueno, eso en el niño genera una herida de traición. Entonces, lo que hace el chico es volverse, o sea, el mecanismo de defensa es armar esta máscara del controlador, entonces se controla en todos sus aspectos para no traicionar a nadie, ¿sí? Tiene que ser el mejor en todo, tiene que destacar, tiene que... Y esto, a ver, como dice el libro Un curso de milagros, puede ser utilizado como una virtud. O sea, todos los defectos con la luz del espíritu se transforman en virtud. Pero en principio es una herida, ¿sí? Que hay que observarla y hay que ir disolviéndola. Entonces, incluso al que ven más perfectito ahí afuera, no lo juzguen como, o sea, todos estamos acá. Si seguimos viniendo al planeta Tierra es porque estamos sanando algo, ¿sí? Eh, a veces a las personas que son así no se les ofrece ayuda, nada, y en realidad no significa que no necesiten también amor. Todos necesitamos amor. La mayor lo que nos cura a todos es el amor. Todos buscamos amor. Todos buscamos la plenitud, la felicidad. En el fondo, si lo vamos a resumir mucho, es eso, ¿sí? Pero empieza por uno mismo. Empieza por conectarnos primero a qué es el amor. ¿Cómo hago para aceptarme en todas mis versiones? Sí, a veces eso requiere que nos conectemos a la fuente infinita. Va, a veces no, siempre. Eh, bueno, siempre está discutiendo, como Zapata, el que no la gana la empata. Eh, y, y bueno, siempre busca estar organizando todo, tener el poder, tener la fuerza, y cuando esta persona
no se encuentra en esa posición de seductor, del estado de ánimo siempre bien, ¿no? Eh, o sea, parece invulnerable, parece que un superhéroe, ¿no? Bueno, cuando algo le sale mal, esta persona se suele sentir muy culpable, ¿no? Como que ella está traicionando a los demás. O sea, se vuelve a abrir la herida, ¿sí? Porque, ya sea porque ella siente que traiciona a los demás o porque se siente traicionada por Dios, por la vida. Entonces cae en la decepción y ahí cae en el odio y como que todo otra vez hace una espiral hacia abajo. Después tenemos la herida de injusticia, ¿sí? Que nos habla de la máscara de la rigidez. Y la idea de la injusticia tiene que ver con almas que encarnan en familias donde no se les da lo que para ellos es justo, o se les da más de lo que para ellos es justo. Y ocurre también entre los 0 y entre los 1 y los 3 años, o la autora creo que habla, a ver, acá un poquito más grande, entre los 4 y 6 años. Se marca, se abre esta herida, se activa esta herida. Eh, bueno, es bien proporcionado, ¿sí? A diferencia del otro que parecía un superhéroe, este es un cuerpo bien proporcionado. Sería como el estatus de cuerpo en las curvas antropométricas, ¿sí? Y... Ay, se me fue. A ver, acá. Es perfeccionista, ¿sí? Tiene una mirada brillante, tiene ojos en general muy vivos que transmiten esta fuerza que tiene interna, ¿sí? Es perfeccionista también, eh, pero siempre está buscando como el error, ¿no? A ver a dónde son injustos o cuando él es injusto, ¿no? Como que siempre está rígido en sus posturas, siempre rígido en la mente. Vieron esta imagen de que ocurre, habíamos dicho que ocurre todo al mismo tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos un cuerpo que está rígido, también habla de una mente que está rígida y por ende unas emociones bloqueadas ahí. ¿Sí? Por eso es tan importante ver nuestras heridas y sobre todo empezar a conectarnos con los pasos que nos van a llevar a sanarlas, ¿no? Tomar conciencia es uno, meditar. Yo les digo las que yo conozco, ¿no? Debe haber muchas más, pero son las que a mí me sirvieron y que le está sirviendo a muchísima gente, ¿no? Esto de la meditación, del Reiki, eh, el deporte, tomar agua, descansar bien, hacer ejercicios, aunque sea ejercicios tranquilos, de yoga, el yoga en sí, que tiene muchas más cosas que los ejercicios. Bueno, en fin, todo, la idea es sumar todo lo que nos hace bien, ¿no? Bueno. Eh, Según esta autora, estas 5 heridas que nos impiden ser nosotros tienen 4 etapas, ¿no? Cuando el alma llega al cuerpo, llega al plano, a la tierra, ¿sí? Se conecta con la vida y bueno, según lo que explica ella en su libro, está conectado a la alegría del ser, ¿no? Un bebé no entiende el idioma, no entiende los estímulos, no entiende nada, pero el chico está conectado a la vida. Como decíamos en la primera diapositiva, la mente es como que estuviera en blanco, que el blanco está asociado a la pureza y los músculos eh, a la pasión, ¿no? A estas ganas de vivir. El cuerpo, cuando se instala el alma en el cuerpo, o el espíritu, eso es lo que le da vida, lo que le da la energía para que funcione. En la segunda etapa, cuando empieza a entender un poco más eh, y ve que lo que él es
no es lo que los padres quieren, ¿sí? Empieza a haber normas y cosas que le dicen y demás. Bueno, hay muchas frases, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Empieza a sentir que no tiene el derecho de ser sí mismo. Después, en una tercera etapa de la existencia, que sería como la adolescencia, ¿no? Entramos como en crisis y rebeldía, muchas personas siguen en esta etapa, ¿no? Empiezan a estar, entran en guerra con sus padres, con la vida, con el mundo, con todo. Y como les decía, mientras nosotros sigamos culpando a otros, culpando a las situaciones de lo que nos pasa, o esperando a que alguien nos venga a arreglar las cosas por nosotros, mientras hagamos eso vamos a ser un adolescente, ¿sí? Porque eso es lo que hacen los adolescentes. Entonces, hacernos cargo es, bueno, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Qué necesito? A ver, ¿qué no me gusta? ¿Qué cosa no entiendo? ¿Qué quiero saber? Y orar, ¿no? Conectarnos al universo, a Dios y pedirle guía. Y la guía va a aparecer. A veces hay bueno, insistir un poco, prestar más atención, porque a veces pedimos algo y después no prestamos atención porque no nos creemos que pide y se te dará, ¿no? Eh, y a veces Dios le pedimos algo y te lo da en forma de semilla, entonces hay que trabajarlo, hay que hacer todo el proceso. Pero empieza por hacernos cargos de nosotros mismos y dejar de distraernos con lo que pasa a nuestro alrededor o desde esta posición de víctima donde la vida parece un azar, donde no entendemos. Oye, espero que hayan entendido un poco más eh, de, bueno, con esta explicación energética o desde la sabiduría espiritual, al menos a mí me quedó mucho más claro de por qué estamos acá o qué venimos a hacer o cuál es nuestro verdadero origen, ¿no? Eh, bueno, y como cuarta etapa, la autora explica esto de que, bueno, muchos niños se resignan a que el mundo no es como ellos les parece bien, o los padres que les tocaron tampoco, los amigos, el trabajo, parece que la vida es como una cosa horrible, ¿no? Iba a decir una caca, pero no queda bien. Y es como que se resigna de, bueno, nada, es lo que hay, es la vida así, es qué sé yo, pero no desde un lado de aceptación, eh, sino de que no, está totalmente, o sea, el ser está acá adentro, en el centro, y primera etapa, segunda etapa está acá, tercera etapa acá, cuarta etapa acá, ¿no? Entonces la persona se queda como en la máscara, se queda en esto del exterior, pero se desconecta cada vez más, es como que su niño interno quedó ahí. ¿Y quién le arregló las heridas? No sé, porque nosotros somos los que tenemos que, ¿sí? Empezar a, bueno, como les decía recién, orar a conectarnos a Dios, al universo y pedir que se nos, o sea, ¿cómo hago para sanarme si es que lo identifiqué en tal o cual cosa que me estoy dando cuenta que me hace mal y yo no quiero eso, yo quiero ser feliz, yo me merezco ser feliz. La vida es sagrada cuando nosotros nos volvemos a conectar a esta primera etapa, a la alegría de ser nosotros mismos, ¿sí? La vida es pura magia, que todo el tiempo estás viendo que están ocurriendo milagros, ves cómo estás siendo infinitamente guiado, infinitamente amado, te llegan personas, libros, frases, empezás a ver símbolos, no sé, mientras vas por la calle, hay mil formas en que el universo se comunica con nosotros, eso lo vamos a ver durante el curso porque es ir identificando, ¿no? Bueno, apareció una mariposa, ¿qué significa? Apareció no sé, un arco iris, ¿qué significa? Apareció una pared pintada de amarillo, ¿qué significa? Esto es biodecodificación. Entender el lenguaje en el que se van a comunicar con nosotros. Igualmente, todos ustedes adentro tienen a un ser lumínico, a un ser divino, por lo tanto, algunas cosas seguramente las van a entender si prestan atención, ¿sí? El tema es que tienen que ser conscientes que hay una parte en nuestra mente que no le interesa sanarse, ¿sí? Que prefiere quedarse en la inconsciencia. Pero cuanto más inconscientes somos, eh, crece la oscuridad, crece el miedo, ¿sí? Crece la desesperación, la desesperanza, la depresión. Son todas emociones en frecuencia baja. La única forma eh,
de ponerle luz a esa oscuridad. En cuanto nosotros bajamos luz, la oscuridad desaparece. Sería tan fácil como eso. O sea, si yo acepto la iluminación aquí ahora, yo puedo conectarme a la luz y ya está. Pero una parte mía siente que se muere si yo acepto eso. Entonces, tratar con amor a esa parte, a este cuerpo que habitamos, a esta mente, a esas partes de mi mente que no entienden. Y bueno, desde las técnicas espirituales, brindarnos amor, brindarnos contención, buscar liberar lo que tenemos de más, las emociones que nos recargan de algo negativo, ¿sí? Bueno, y esto que les digo del ego, la autora, bueno, yo les copié esta frase, dice, el ego siempre cree seguir el camino más fácil, pero en realidad nos complica la vida. Quizás parezca difícil que la inteligencia infinita o el cosmos o Dios dirija nuestra vida, porque eso nos va a exigir ciertos esfuerzos, ¿sí? Sin embargo, la verdad es que la inteligencia infinita simplifica enormemente nuestra vida. Es esto que les decía, si nosotros estudiamos, en vez de seguirnos llevando materias, todo se nos va a hacer más sencillo, ¿sí? Y bueno, el libro concluye diciendo, todos deseamos ser amados, o en su defecto admirados, o en su defecto temidos, o en su defecto odiados y despreciados. Deseamos despertar una emoción en quien quiera que sea el otro, ¿sí? El alma se estremece ante la vida y busca el contacto con los otros sin importar a qué precio, ¿no? ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros nos reconectamos, cuando recordamos que somos seres lumínicos, somos grandes maestros, eh, recordamos que la vida es sagrada, que la vida es una escuela a la cual como almas venimos a evolucionar, venimos a aprender, venimos a disfrutar, ¿sí? Cuanto más conciencia tomamos, menos nos afectan las cosas terrestres, ¿sí? Porque ya las vemos como una forma de aprender algo nuevo, como una, ya la provocación no nos domina, la provocación externa. Nosotros, a medida que progresamos en el camino espiritual, que seguimos y seguimos meditando y seguimos practicando y seguimos conectando, bueno, en algún momento eh, es como que la sabiduría precipita, ¿sí? Si nosotros tomamos conciencia y lo practicamos y nos prestamos atención y nos damos este tiempo para nosotros, nos regalamos este tiempo para nosotros, aprendemos, nos formamos. Eh, bueno, en algún momento, todo lo que nos ocurre en el exterior o lo que ocurre en nuestro cuerpo, bueno, vamos a saber, no, me pasa esto porque estoy pensando esto y estoy sintiendo esto que me genera esto otro. Entonces, bueno, necesito sanar este pensamiento. ¿Cómo hago? Bueno, tomo sabiduría. ¿Por qué me pienso así? ¿Por qué me siento así? Y van a aparecer los maestros, y van a aparecer los libros, y va, ¿sí? O a veces te van a contestar directamente en una frase o en cualquier cosa. Eh, entonces es importante que entendamos que somos seres de amor, que la vida es sagrada y que si nosotros pensamos que hay algún conflicto o estamos viviendo algún tipo de conflicto en cualquier área, tiene que ver con heridas, ¿sí? Heridas que vienen de 7 generaciones para atrás. Porque ustedes, ahora tenemos Zoom, tenemos Internet, yo hoy con ustedes me conecté enseguida, ¿sí? Hay mucha información gratuita, muchos maestros contemporáneos que estamos, eh, y a nosotros, dentro de todo, se nos permite, estamos en un momento histórico donde podemos hacer esto, pero tal vez nuestros ancestros no tenían tiempo de ponerse a estudiar, no había internet, costaba mucho la comunicación, ¿sí? Y hay veces que directamente no podían porque tenían que usaban todo su tiempo para poder comer y en invierno mantener caliente la casa si vamos a los abuelos o a los bisabuelos, ¿sí? Digo en la mayoría de los casos, obviamente siempre hay excepciones a la regla, ¿no? En todo, ¿no? Como esta frase de mi maestro a mí me quedó muy grabada, no siempre sí, no siempre no. Pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad de evolucionar
y es importante que nos demos esa oportunidad, que la tomemos. Igual el universo siempre nos va a seguir, o sea, manda oportunidades a diario, pero la vida se vuelve sagrada cuando empezamos a verlo eso, porque ese amor que decíamos que estábamos todos buscando, ese amor, esa plenitud, ese contacto, ¿sí? Ese estremecernos ante la vida, sentirnos plenos en bienestar, tiene que ver con conectarnos a esta magia, ¿no? Entender que todo el tiempo se nos está hablando, todo el tiempo se nos está amando, todo el tiempo se nos está guiando. No importa el rol que después nosotros tengamos que desempeñar, si nosotros lo hacemos desde la conexión a Dios, desde la conexión al cosmos, al ser, con sabiduría, ¿sí? Cada vez más, cada vez más, cada vez más, nosotros, la percepción de la vida cambia, ¿sí? Y esto es lo que busca la biodecodificación, entre otras cosas, ¿no? Eh, Así que, bueno, espero que les haya servido. Habría que repasarla esta clase y, y tomar nota, ¿no? Porque hablamos de muchos conceptos, pero básicamente nuestro cuerpo nos habla. Si nosotros volvemos la atención a nuestro cuerpo, empezamos a mirarnos, cada parte de nuestro cuerpo nos está hablando de un cúmulo emocional, ¿sí? Que quedó en un cuarto oscuro, en nuestro inconsciente. Cuando lo detectamos, cuando tenemos el coraje, la valentía de decir, bueno, a ver, yo tengo, eh, y les digo que estuve trabajando con esto estas semanas, eh, y, y es complicado, ¿no? No, somos, a mí me ha costado mucho, creo que nos cuesta mucho esto de identificar emociones, de hacernos cargo, ¿no? Bueno, tengo esta herida, está bien, tengo esta herida, bueno, eh, antes ni siquiera me daba cuenta, por lo menos ahora me estoy dando cuenta, lo estoy observando, bueno, me voy a observar qué cosas me activan esta herida. Y la maestra que soy, el ser de luz que soy, ¿sí? Contener a Paula, a este humano que yo estoy habitando, a este cuerpo, a esta mente, que también son sagrados, ¿sí? Dale, dale. Sí, yo igual hablamos de muchas cosas, así que habría que verlo de vuelta todo esto. Yo también lo voy a tener que volver a ver. Bueno, eh, espero que estén muy bien. Nos vemos. Todavía no sé si vamos a hacer un próximo taller el domingo, dependiendo si me dan los tiempos, si no directamente ya empezamos el martes a las 17 horas. Igual les voy a estar avisando por el grupo. Muchas gracias por participar, gracias por haber llegado hasta acá. Que tengan un feliz y bendecido día y nos vemos en la próxima. Que estén bien.